Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Y aquí, feliz, aquí con ustedes. Amén. Feliz y contenta aquí con ustedes, aunque mi anhelo, mi deseo poder visitar las iglesias, pero es difícil, imposible. Pero bueno, como decía el apóstol Pablo, decía, yo no estoy presente en cuerpo, pero mi espíritu sí está presente con ustedes allá. El anhelo del corazón. Entonces, eso que tenemos de Dios estará presente en todas partes, con todos los hermanos, sintiendo lo mismo, pensando en el Señor. Así que, pues lo físico, pues llegará el tiempo que no será tan importante, sino ese sentir, como dicen, que haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nuestro sentir en todos los lugares, aquí en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en todos los lugares donde Dios ha permitido que se esté la iglesia, allí todos tenemos ese mismo sentir de desear agradar a Dios, conocer al Señor, seguir adelante, tener los dones espirituales, trabajarle a Dios, ganar muchas almas para el Señor. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Y también gracias a la tecnología, que ya a través de internet, entonces ya no estamos tan distanciados, ya no nos sentimos tan lejos, porque ya estamos viendo los estudios bíblicos a través de internet, y eso pues nos facilita más saber de Dios, aprender de Dios, conocer del Señor. Así que hoy es más fácil la obra evangelizadora. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a estar hoy meditando en un tema aquí de los dones espirituales, aquí en Primera de Corintios. Vamos a estar meditando en Primera de Corintios capítulo 13, aunque este capítulo sí ya de tanto leerlo ya lo sabemos de memoria. Yo creo que ya todos ustedes saben de memoria el capítulo 13 de Primera de Corintios. Pero no sobra que nosotros analicemos y meditemos y hablemos de lo mismo, así como hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la profecía siempre nos dice las mismas cosas. Él siempre nos dice que no tengamos temor, que sigamos adelante, que confiemos, que esperemos, que oremos, confiemos en Dios. Él siempre nos dice lo mismo. No sabemos por qué nos dice lo mismo. Seguramente nosotros como humanos necesitamos que Dios nos esté recordando las mismas cosas siempre, porque como humanos pues desmayamos, desfallecemos, nos entristecemos, perdemos a veces la confianza o la fe en algún momento de la vida, y por eso Dios siempre nos repite lo mismo. Así que nosotros también hacemos lo mismo de leer la Biblia. El Señor siempre también nos enseña que tenemos que leer la Biblia una y muchas veces. Y hay personas que dicen que ya se saben la Biblia de memoria. Se saben la Biblia de memoria, pero no entienden. Y nosotros queremos aprendernos la Biblia de memoria, pero también comprender la doctrina. Así que hoy vamos a leer este capítulo tan bonito que es el 13 de Primera de Corintios, que dice el apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Corinto, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí lo primero que aprendemos es que existen las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Para la gente que no cree, porque hay mucha gente, muchas denominaciones o muchas religiones que dicen ser cristianos, pero ellos no creen en el hablar en lenguas, que existan las lenguas espirituales o angelicales.
Ellos no creen y por lo tanto no le enseñan a los creyentes que hay que buscar o hay que pedirle a Dios lo espiritual, el bautismo con el Espíritu Santo, que es la evidencia, es hablar en otras lenguas. Y aquí Pablo pues nos enseña que sí existen esas dos clases de lenguas o idiomas, las humanas y las angelicales. Pero aquí también el apóstol se está enfocando es al amor, que dice que si no tengo amor. Más adelante, a medida que vamos leyendo los versos, vamos a entender qué es el amor, porque una y muchas veces hemos enseñado qué es el amor. Algunos hermanos ya saben qué es el amor, otros no han entendido bien qué es el amor, las personas recientes tampoco lo han entendido bien, por lo tanto por eso nos toca repasar las enseñanzas. Y seguimos aquí cuando el apóstol dice que si no hay amor, de nada sirve hablar lenguas, muchos idiomas y también muchas lenguas o idiomas espirituales o angelicales. Y en el verso 2 sigue el apóstol enseñándonos, y lean ustedes el verso número 2. Bueno, entonces el apóstol sigue enseñando sobre el amor, pero yo me detengo también un poquito en donde dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de Dios o la ciencia, si tuviera la fe, de tal manera que pueda trasladar los montes. Dice, no tengo amor, pero yo quiero detenerme en la palabra profecía. Y si tuviese profecía. Esta enseñanza también para las religiones, para aquellos que dicen que son cristianos y no creen en la profecía. Ustedes mismos saben que hay algunos que salieron de alguna religión donde no creen en la profecía. Otras religiones, otros predicadores de las religiones dicen que la profecía es predicar aquí en el púlpito, que cuando viene el predicador o el pastor se para aquí al frente de la congregación y comienza a dar un sermón, a predicar, que eso es profecía. Eso dicen algunas religiones. Y otros dicen, la profecía no existe. Aquí el apóstol Pablo, en medio de la enseñanza que nos da del amor, también nos enseña que existe la profecía, que no es predicar ni dar un sermón. Porque si fuera así, el apóstol Pablo diríamos que él estaría en todo momento profetizando. Cuando él comienza a enseñar a los romanos, a los de Corinto, a los efesios, a los gálatas, cuando él comienza a enseñarle la doctrina a todos estos personajes e iglesias también, él no está ahí profetizando, sino está enseñando la doctrina que el Señor le reveló. Pero él aquí destaca que si tuviese profecía, dando a entender que una cosa es predicar o enseñar doctrina o dar un sermón y otra cosa es profetizar. Entonces aquí vemos la diferencia. Él dice, y si tuviese profecía, ¿por qué? Él había estado ¿qué? Dando sermones, dando discursos, disertando siempre a la gente, enseñando la doctrina. Si eso fuera la profecía suficiente o solamente, él no tendría por qué destacar aquí que si tuviese profecía. Esto es para que nosotros aprendamos que sí existe la profecía,
porque a veces la gente de las otras religiones tratan de convencerle a usted y de negar y echar abajo la doctrina del Señor y decirle que eso es una mentira, que la profecía no existe, que las lenguas no existen, pero eso sí existe. Bien, seguimos aquí en el verso número 3, cuando el apóstol está diciendo es del amor, que si no hay amor, nada soy, dice él. Y en el verso 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces la pregunta para las personas recientes que no saben qué es el amor, cuál es el amor. Ya en el verso 4 él comienza a explicarnos cuál es el amor o qué es el amor que él está enseñando aquí en este capítulo. Entonces dice, el amor es sufrido. Cuando dice que el amor es sufrido, ¿usted qué entiende? Cuando dice esa frase, el amor es sufrido, ¿qué quiere decir? Que una persona ¿qué? Soporta un sufrimiento, ¿sí? Pasa por alto ese sufrimiento. De pronto no es vengativo porque alguien le causó el sufrimiento y él podría vengarse, decirle, usted con sus malas acciones y con su comportamiento y sus malas palabras que viene hacia mí y me hace sufrir, yo me voy a vengar de usted y le voy a cobrar todo lo que me hace sufrir. Eso diríamos nosotros. Me hace sufrir, entonces yo voy a vengarme. Pero dice el apóstol que cuando la persona tiene amor y viene el sufrimiento por cualquier circunstancia, bien sea que está sufriendo por alguna enfermedad, está sufriendo porque vivió un accidente, o está sufriendo porque alguien le está proporcionando a usted ese sufrimiento, alguien le está haciendo males, le está haciendo daño, y usted sufre por eso. Entonces, ¿qué dice el apóstol cuando la persona tiene amor? ¿Qué sucede? Que tiene ¿qué? Paciencia y soporta el sufrimiento, tolera ese sufrimiento, se queda callado y espera en Dios que le ayude a solucionar y a quitar ese sufrimiento. Pero en ningún momento esta persona se va a ir en contra de las circunstancias para cobrarse ese sufrimiento que está viviendo. Entonces ahí vamos entendiendo qué es el amor, ¿no? Dice, el amor es sufrido. Sufrido porque se sufren muchas tribulaciones, muchas persecuciones. Se sufre porque se reciben calumnias, se reciben injurias. Se sufre por eso. Pero cuando hay amor, dejamos eso en las manos de Dios. Y Dios es el que cobra. Dios es el que venga todo nuestro sufrimiento. Entonces, eso es el amor. ¿Y qué más es el amor que sigue? Es benigno. El amor es benigno. ¿Qué entiende usted por benigno, por la palabra benigno? Benigno viene de beneficio, de bien, de hacer el bien, de hacer un beneficio. Eso, de ahí viene la palabra benigno. Entonces, un creyente, hombre o mujer, si hace el bien o es benigno, se dice que tiene amor. ¿Por qué? Porque le está haciendo el bien o favores a sus semejantes,
a su prójimo, está haciendo el bien. Seguramente es generoso, seguramente es misericordioso, o consuela a la gente con sus palabras, los alienta a seguir adelante, es optimista, tiende la mano en el momento necesario, o le da de comer, o le da el vestido, o le regala algún dinero. Eso hablando de estos beneficios físicos. Pero hay otros beneficios o hay otras cosas de bien que el hombre debe hacer, es no ofender ni lastimar a sus semejantes o a su prójimo. El que hace el bien no va a cometer un adulterio porque está ofendiendo a su cónyuge. El que hace el bien no vive de fornicaciones porque ofende a su pareja, la lastima. El que hace el bien no va a robarle a otra persona porque le está haciendo un mal quitándole al otro lo que le pertenece. O el que hace el bien no le insulta, no le injuria, no le calumnia. No es egoísta, no es orgulloso e hipócrita con la otra persona o ambicioso, porque la persona que hace el bien se abstiene de todas estas cosas y siempre está haciendo lo bueno. Eso se llama, ¿cómo se llama a todo eso? Amor. Amor. Se llama amor. Como pueden ver que el amor encierra muchas cosas, muchos elementos encierra el amor. ¿Qué más dice del amor? ¿El amor qué? ¿No tiene qué? Es envidia. No tiene envidia. Se desprende la envidia de lo que ya decíamos de hacer el bien. Entonces la envidia es cuando una persona desea tener lo que tiene el otro, o desea hacer lo que está haciendo el otro, o le da ira, siente ira y enojo porque no puede ni tener ni hacer lo que aquellos tienen y están haciendo. Entonces me da ira y entonces comienzo a sentir mal genio y rabia contra esta persona. Empiezo a odiar quizá, o a sentirle, a tomar represalias contra la persona y a tratar de buscar la forma y la manera para que esta persona se quite de allí o ya no vuelva a vivir esta vida que está llevando y que yo no la puedo llevar porque me da una envidia y quiero vivir y quiero hacer aquello. En el trabajo, por ejemplo, me cuentan, a veces algún hermano me cuenta, es que en mi trabajo me tienen envidia y van y le dan quejas al jefe, al patrón y le hablan mal de mí para que me eche del trabajo y para que no me nombre ni me dé ascensos. Esa es la envidia. Y aquí en la iglesia, seguramente a mí me va a dar envidia porque veo a un hermano que está pasando el micrófono y a mí no me han nombrado para pasar el micrófono. O el que está manejando allí la música, como no me ha nombrado a mí, entonces siento ira porque yo no estoy haciendo ese trabajo. ¿Por qué no me ponen a mí? ¿Por qué ponen a ese hermano? Eso se llama la envidia. Pero cuando la gente no siente eso, no hay envidia en su corazón, sino alegría y felicidad porque todos trabajan y participan y porque todos están haciendo una función para Dios, hablando dentro de la iglesia. Eso se llama ¿qué? Amor. Y afuera en nuestro trabajo, con el mundo, con la gente también debemos ser cuidadosos y no sentir envidia de ninguna persona, por inconversa que sea, así por atea, por malo que sea, no hay que sentirle envidia, sino ser conformes con lo que somos y tenemos con lo que Dios nos ha dado. A eso se le llama amor, amor. Ahora vamos a seguir con otro. ¿Qué sigue? No es jactancioso. ¿Ustedes saben qué es jactancioso? Alguien, si me puede decir, porque no tengo aquí el diccionario a la mano.
Buenas tardes, hermanos. Una persona jactanciosa, si no me confundo, que podría serlo, es la que hace ostentación, la que cree que es un poco superior, la que va tratándose de dar, pues como bombo y platillo, que le llaman así normalmente. Gracias, hermano. El orgullo, la vanidad. Yo soy. Es que yo me acuerdo una vez que una hermana, hace mucho tiempo una hermana decía, ay, yo todos los días como pollo, en cambio usted no. Sí, me decía. Eso se llama jactancia. Es que yo sí como pollo todos los días. Bueno, la felicito. Que Dios le da el dinero para comer pollo todos los días. Yo como no tengo, pues como verduras o vegetales. Bien, pero yo era conforme con lo que Dios me daba. Es que yo sí me he visto, no sé cómo, es que yo sí voy a esto, yo sí hago lo otro. A eso se le llama jactancia, aparte de la vanidad. Es que yo soy más, es que yo soy superior, es que yo sí tengo títulos, es que yo tengo estudio. Es que aquí la gente es toda ignorante. Una vez un hermano, un joven, llegó a la iglesia y que porque había estudiado en la universidad y los hermanos de la iglesia en ese tiempo éramos 20 creyentes, entonces él se sentía tan superior, decía, ustedes todos son unos ignorantes, en cambio yo sí soy estudiado y preparado. Eso se le llama también, ¿qué? La jactancia. Se jacta de lo que es, de lo que ha sido en la vida, porque tiene que ir a humillar a los demás. A humillar a una persona con su jactancia. Ya más o menos vamos entendiendo, ¿no? El que no es jactancioso, ¿cómo se dice que tiene qué? Amor. Tiene amor. Es que yo sí soy más que usted. Es que yo sí canto bonito y usted canta feo. Es que yo sí sé orar y usted no sabe orar. Yo sé hablar, usted no sabe hablar. Eso es la jactancia. Y humillando a la gente y con esa vanidad y con esa vanagloria indispone a las otras personas, a los que están a su lado, y termina la gente odiándole, aborreciéndole por su manera de ser jactanciosa. O los dones espirituales. Una vez una hermana decía, no, es que a mí la gente me hacen fila para orar, en cambio con usted no. A usted si no le hacen fila, le dije, mejor con eso descanso. Y usted ore por todos y yo oro por 4 y usted por 20, mejor. ¿No ve que descansa un poquito? Y decía, es que a mí me hacen fila para orar. Y era una jactancia que porque la gente le hacía mucha fila. Yo no sé qué sería lo que les profetizaba. Después escuché que tenía un espíritu engañoso al final. Y entonces ya después los espíritus la poseyeron a esta persona. La llevaron a clínica de reposo, hasta después me enteré, pero antes de eso era una jactancia y quizá todo eso Dios la castigó también por decir estas cosas, sentirse más o superior que el otro. Entonces Dios la castigó y permitió que espíritus engañosos la poseyeran. Qué triste todo eso, eso es muy triste. Por ser nosotros jactanciosos, mire el mal que acarreamos para nosotros mismos. Así que no debemos ser jactanciosos. Y a eso se le llama amor. ¿Hay otro? No se envanece. Casi es lo mismo, ¿no? Casi es lo mismo que la jactancia. No se envanece. La vanidad. Yo tengo mucho dinero, yo tengo una casa muy elegante, yo tengo muchos muebles finos, yo viajo mucho, paseo, conozco muchos lugares. La vanidad y envaneciéndose ante la otra gente que no puede vivir ni disfrutar las cosas, o que no puede poseer, o que no puede hacer algo. Entonces esa vanidad, ese orgullo, esa vanagloria, entonces no se envanece. Si le dan un trabajo, hablemos dentro de la iglesia, si le dan un trabajo, una función en la iglesia, entonces ya se volvió lleno de orgullo. Ya el pastor le dijo, hermano o hermana, suban aquí, me colaboran aquí, ayúdeme. Entonces ya la persona se volvió con tanto orgullo que ya está
regañando, gritando y humillando a los creyentes. Eso ha sucedido. Se han llenado de una vanidad y de un orgullo por un trabajo, por una función, cuando en la parte espiritual, en la iglesia del Señor, dice el Señor que el que más tenga de Dios debe ser más humilde. Pero conozco gente que dicen y están en los puestos y en los lugares y Dios les permite que hagan ciertos trabajos, entonces se vuelven llenos de vanidad y de orgullo y de altivez y comienzan a tratar mal a los creyentes y a humillar. Eso es muy triste, a eso también se le llama el envanecimiento. Y dice en un dicho vulgar que dicen en Colombia, dice, es que el puesto le quedó muy grande, dicen así. El puesto, el trabajo, el título le quedó grande, no lo puede desempeñar. Así dicen, entonces la persona se envanece. Pero cuando la persona es humilde y sencilla, y no se le suben, dicen también que los humos se suben, dice, se le subieron los humos, se enalteció. Cuando la persona es humilde y sencilla, entonces se dice que tiene ¿qué? Amor. Amor. Aquí seguimos con lo del amor. Dice en el verso 5, el amor no hace nada indebido. Ahí en esa palabra indebido encontramos todo lo que se llama pecado. ¿Qué será hacer algo indebido? A ver, dígame aquí algo, un ejemplo. Robar, otro. Matar, quitar, ser orgulloso, ser humillativo, allá. Bueno, no alcanzo a escuchar bien. Todo lo que se llame pecado, humillar a la gente, ser envidioso, ser hipócrita, ser mentiroso, ser falso, calumniar, todo eso son cosas indebidas. Por supuesto que dice aquí, el amor no hace nada indebido. No es mentiroso ni está engañando a nadie. El amor no hace nada indebido. El amor no busca ¿qué? Lo suyo. Busca lo de los demás. Primero los demás. Si estamos comiendo, primero coma usted y siéntase satisfecho, y si queda algo, pues yo como, pero primero usted. Si se necesita una silla para sentarse a descansar, siéntese usted y descanse, y si se puede, pues después me sentaré y descansaré. Pero primero usted, y en lo último soy yo. Si vamos a decir que Dios ofrece bendiciones en la iglesia, Dios hace promesas a la gente de que les va a bendecir, que les va a dar un coche o les va a dar una casa, una propiedad, una finca raíz. Y la persona dice, Dios me regaló un coche, entonces yo me pongo feliz. Dios no me dio a mí, sino a ella, pero me siento tan feliz que Dios le haya dado a ella, a esa persona ese coche. Qué felicidad siento. Eso se llama no buscar lo suyo, sino primero lo de los demás. Y sentirse feliz con la felicidad del otro y con las bendiciones del otro, con la abundancia del otro, con el bienestar del otro. Yo soy feliz viendo a la gente feliz. Si la gente es feliz, yo soy muy feliz, esa es mi felicidad. Ver a los demás felices y que estén cómodos y que todo lo tengan, que nada les falte y que no estén enfermos, porque si yo los veo así, me siento triste. Eso se llama no buscar ¿qué? Lo suyo. Y el que no busca lo suyo, se dice que tiene ¿qué? Que tiene amor. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dice, no se irrita. No se irrita es lo que se llama lo de las iras, ¿no? Hermano, aquí también se puede decir que una persona que se irrita es ira, que le da ira o enojo, porque pues allá en Colombia decimos mal genio, pero eso es incorrecto. Entonces es ira o enojo, que se molestó. Entonces dice que el que tiene amor no se irrita, sino tiene ¿qué? Paciencia, soporta, se modera, porque es que la ira provocaba, antiguamente las iras, cuando en la gente del pueblo de Israel les daba ira a alguno, le quitaba la vida al otro. De la ira que le daba iba y le quitaba la vida.
Esaú se enojó y le dio ira con su hermano Jacob y lo buscó para quitarle la vida. Por eso Jacob se escondió. 20 años duró escondido porque Esaú lo buscaba para quitarle la vida, porque tuvo ira, se irritó contra su hermano. Nosotros hoy quizá no vamos a buscar a una persona para quitarle la vida, pero sí nos enojamos y deseamos de pronto hacerle mal, que le vaya mal, que esté mal, que nada le suceda. No. Entonces dice que el amor no se irrita. Cuando nos controlamos y moderamos nuestro carácter, decimos que tenemos ¿qué? Bueno, allá los hermanos de atrás, ¿qué es el que sigue? ¿Qué otro sigue? La parte de atrás, por favor. Sí, porque yo no los escucho y pensé que estaban durmiendo. Bueno, entonces dice que el amor no guarda rencor. Y ustedes ya saben qué es eso, ¿verdad? Guardar rencor. El Señor dice que hay que perdonar. Los apóstoles decían hay que perdonar. Guardar rencor es sentir aquí en el corazón la ira, el enojo, la rencilla o ¿qué más diríamos? Resentimientos, venganzas contra alguien. Hay personas que nos hacen males, nos hacen muchos males. ¿Yo qué hago? Me aparto de esas personas, me aparto, las ignoro, hago de cuenta que no existen. Pienso que con eso será suficiente para que se dé cuenta que lo que nos hizo o lo que me hice pues no está bien. Y hago de cuenta que esa persona dejó de existir en mi vida. Pero yo no voy a ir a vengarme, a mandarla que vaya, le quitan la vida, vaya, secuéstrenlo, vaya, hágale males, quítele las cosas que tiene, hágale un robo, un asalto. No hacemos eso. Eso no lo hacemos, esas venganzas se las dejamos a Dios, porque todo eso nace por los rencores. Entonces Dios, Él ve, porque una cosa es cuando la gente nos hace mal a nosotros personalmente, otra cosa es cuando los impíos vienen a arremeter contra la iglesia del Señor. Eso es diferente. Cuando una persona viene y se enfrenta o comienza a volverse enemigo de Dios, enemigo de nosotros por causa de la palabra del Señor, esa persona ya es un impío y esa persona ya es Dios quien está allí castigando, o el Señor sabrá qué hace con la persona. Entonces dicen en la Biblia que a esos impíos, a esas personas que conocieron lo de Dios y que luego se vuelven nuestros enemigos por la palabra del Señor, dice que con ellos ni siquiera comamos, dice. Pero en nuestra vida personal particular, que alguien viene contra nosotros a hacernos muchos males, mucho daño, entonces pues nosotros lo que hacemos es ignorar y hacer de cuenta que esas personas no existen y dejarlos allí con su pecado, porque yo no quiero tener en mi corazón esos rencores contra nadie, sino que mi corazón esté libertado, sea libre de ese rencor y que sea Dios quien haga justicia. Bueno, al no tener esos rencores en el corazón, se dice que tenemos ¿qué? ¿Qué otro sigue? No se goza de la injusticia. Bueno, lo entendemos que nosotros no nos vamos a gozar cuando viene la injusticia a la gente o cuando a alguien lo tratan injustamente, llevan a alguien a la cárcel injustamente, o lo condenan o lo castigan o lo secuestran o le dan azotes o bueno, o pedrean, lo que sea, o lo difaman o lo calumnian, y que todo eso es injusto, pues a nosotros nos da tristeza decir, pero eso es injusto, ¿cómo van a hacer eso con esta persona inocente? Me siento triste por eso. Entonces, si yo me siento triste por eso, se dice que tengo ¿qué? Amor, porque estoy considerando a los otros, estoy sintiendo compasión por ellos. Tenemos amor. ¿Qué más sigue del amor?
Dice, se goza de la verdad. Se goza de la verdad, así como nosotros nos gozamos de la verdad de Dios. Y nos gozamos cuando la gente es sincera, cuando la gente es recta y sincera en todos sus caminos, anda con la sinceridad en su trabajo, cumple con sus deberes, es responsable, hace las cosas bien, trabaja bien, lo que habla es la verdad, se le cree porque nunca dice mentiras. Entonces me siento feliz con esta gente, me siento feliz con estas personas que están andando por un camino recto. Entonces dice que se goza de la verdad. Bueno, en el verso número 7 dice que el amor, la persona dice que sufre, ¿no? Arriba en el 4 decía, he sufrido, es lo mismo. Dice que la persona dice que sufre, que todo lo cree, lo espera y lo soporta. Paciencia, misericordia, se ora a Dios para que nos ayude a solucionar los problemas, las dificultades, las incomprensiones, las injusticias y todas aquellas cosas negativas que puedan sucedernos. Entonces vamos a tener nosotros creer en el Señor, confiar en Él, esperar en Dios, soportar con mucha paciencia, que un día pues Dios hará la justicia y me ayudará para yo salir adelante. Ese es el amor. Ahora sí creo que ustedes, hermanos, entendieron cuál es el amor. Ahora sí, no vengan que una vez unas hermanas me decían, es que las hermanas fulana y sutana no tienen amor. Yo les dije, pero ¿por qué saben que no tienen amor? Porque ella no nos saluda de abrazo ni de beso. Como ella no nos saluda de abrazo y beso, es porque no tienen amor. ¿Será que ese era el amor? Ya aprendimos qué es el amor, ¿verdad, hermanos? ¿Será que se les va a olvidar? Yo creo que no se nos va a olvidar qué es el amor. Y ahora sí, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todas las palabras que ustedes encuentran del amor, ustedes ya saben qué es. Que no está hablando del amor de pareja, de un hombre y una mujer, que eso es diferente. Está hablando es el amor de Dios. Y también hay en un verso que yo no sé, me acuerdo si es Pedro o es Santiago, que dice que el vínculo, dice que el amor perfecto, dice que nosotros tendremos que llegar a tener ese amor perfecto. Dice que el amor todo lo suple, lo tapa, lo llena. El amor supera todas las cosas en la vida de los seres humanos. Y es verdad, porque el que tiene amor no comete, ¿qué? Ningún pecado, no comete pecados. Cuando usted cometa faltas, pecados, usted diga, estoy quebrantando el amor que yo deseo tener en mi vida espiritual para agradar a Dios. Entonces, el amor es eso. El amor es no cometer pecados, no pecar. El amor que habla aquí la Biblia, que habla el apóstol Pablo. Por eso dice que Dios amó, dice que Dios amó tanto a su iglesia, a sus creyentes, amó a la gente, a la humanidad, que entregó a su Hijo, lo entregó en la cruz del Calvario, lo entregó por amor. Eso hizo Dios, entregó a su Hijo por amor para salvación de todos aquellos que quieran ir allí a gozar en el reino del Señor, en el reino de los cielos. Bueno, le damos la honra y la gloria al Señor por la enseñanza, y que usted ya no se les va a olvidar qué es el amor. Bien, ahora sí ya usted no va a criticar allá al hermano porque no le dijo, hermanita, mi Dios le bendiga, la quiero mucho, la amo mucho, la adoro mucho en el Señor, mi hermanita. No, si el hermano no le dice eso, no diga que no tiene amor, porque eso no es amor, ¿no? Eso ya serían, ¿cómo dirán aquí en España? ¿Meloserías o salamerías? ¿Sí? Sí, eso ya como cumplido, ya de palabras tiernas, suaves, que le digan a la gente que eso es otra cosa que no tiene nada que ver con el amor. En el verso 8 concluyamos que dice, todos leamos, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque conocemos en parte y en parte profetizamos. Entonces dice que el amor nunca
dejará de ser. Eso es cierto, porque cuando estemos en la eternidad con Dios, allí nadie va a pecar. Por lo tanto, que el amor perdurará por siempre, y que las profecías se van a acabar y las lenguas también, sí, porque cuando nos morimos, pues se acabó la profecía, se acabó el hablar en lenguas. Cuando el Señor venga por su iglesia y sube la iglesia, entonces ya nadie va a profetizar ni va a hablar en lenguas. Ahí se cumple que dice que todo eso se acabará, pero el amor nunca, dice que en la eternidad sigue el amor. Bueno, preguntas ahora sí, hermanos, pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted es la primera en tener amor para nosotros, con su humildad, por fijarse en nosotros. Muchas gracias. Hermana María Luisa, tengo una pregunta sobre la mujer. ¿Desde qué instante la mujer vino a tener ese rol o ese papel tan importante? Digamos, nosotros en el Antiguo Testamento leíamos, la mujer tiene la culpa, la mujer tiene la culpa. Sí. Luego que a partir de Efesios ya dice que hay que tratar a la mujer como vaso frágil. Entonces, ¿por qué antes la mujer era despreciable, por decir? ¿Y desde cuándo es nosotros, la mujer, la esposa del Cordero? ¿Qué fue lo que sucedió para que Dios tuviera esa misericordia y nos diera ese lugar en su santa iglesia? ¿Qué fue el hecho, o fue después de los 400 años que hubo pues esa oscuridad? ¿Qué fue lo que hicimos para que Dios nos tuviera en cuenta como esposa del Cordero, como esposa de la iglesia, como ser la iglesia de Jerusalén? Bueno, todo eso que Dios hoy en día nos da, incluyendo, hermana, incluyéndola a usted, que nos da, que es nuestra líder espiritual para nosotros alcanzar la vida eterna. Muchas gracias, hermana. Dios no ha cambiado esos asuntos, esos aspectos no los ha cambiado, siempre ha seguido lo mismo. En la antigüedad, cuando Dios maldijo a Eva cuando pecó o hizo pecar a Adán, y Dios le dijo a Eva que ella sería, o la mujer de ahí en adelante, sería el deseo del hombre, del marido. Y eso ha sucedido, y así es hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Y lo mismo Dios pues hizo a la mujer de esa manera también. Pero Dios desde la antigüedad ya traía en su plan la iglesia del Señor. Entonces la iglesia del Señor Jesús es simbolizada con la mujer. Y eso desde la antigüedad. Entonces dice que en la antigüedad la mujer era sometida, pero no esclavizada. Simplemente que ella no tenía voz y voto y no podía hablar en las asambleas, en las reuniones. No tenía que estar dirigiendo o dar órdenes. Aunque se menciona en la época de los jueces que hubo una mujer que fue juez en Israel, pero del resto ellas estaban ahí cumpliendo como con un deber en el hogar, cumplían con ese deber en el hogar y estaban sujetas al esposo, y el esposo les daba todo, a ellas no les faltaba nada. En ese tiempo no se escucha, en la Biblia no se escucha, ni se cuenta en la Biblia que las mujeres en esa época hubiesen sido maltratadas física o moralmente, física o moralmente, sino que siempre el varón cumplió con todos sus deberes con la mujer. En la ley de Moisés, aunque ellas no tenían voz ni voto ni autoridad, pero ellas vivieron felices porque no trabajaban, porque el varón tenía que darles todo el sustento. Cuando el Señor Jesús predica ya su evangelio, le da libertad a las mujeres también para que ellas participen de los dones espirituales.
pero Dios su plan lo traía desde el principio, que formaría su iglesia y que está el prototipo de esta iglesia es la mujer. Entonces por eso en Apocalipsis habla de una mujer que está refiriéndose a la iglesia. En la antigüedad los profetas profetizaban también acerca de una mujer y era la iglesia. Por eso el Señor también en Isaías y en Jeremías habla de esa mujer y habla del pueblo de Israel, que dice que ellos estaban fornicando y que ellos le habían fallado a Dios, y que Dios era como el marido, como el esposo de ese pueblo de Israel, y Dios trataba al pueblo de Israel como una mujer y le decía que era una adúltera. Eso le dice en Jeremías, que era una adúltera y que por tanto iba a castigar a esa mujer adúltera. Y resulta que la mujer adúltera era el pueblo de Israel que se había vuelto idólatra y otros pecados. Y el Señor siempre siguió con su plan de una mujer, de una esposa. Ya en el Evangelio ya el Señor habla abiertamente de su iglesia, que es la esposa del Cordero, y en Apocalipsis se encuentra uno que es la mujer también. Así que la mujer no es que haya sufrido, y si en el Nuevo Testamento ya los apóstoles dicen que los maridos tengan mucho cuidado con las esposas y las traten bien, porque las traten como a vaso frágil. Sí, porque es que física y moralmente y psicológicamente en todos los aspectos el hombre es más fuerte que la mujer. Entonces Dios dándole la oportunidad a la mujer también de participar en la iglesia, ya en el Evangelio, con los dones espirituales, con el trabajo espiritual. Entonces decía que ya los matrimonios, ya Dios veía el futuro ya de las generaciones, cómo iban a ser esos matrimonios, cómo iba a venir pues ya esos cambios que Dios los ha permitido. Y ha habido tantos cambios que ya vino el desorden y la desorganización y la irresponsabilidad de los hombres de no cumplir con sus deberes en sus hogares. Hoy en día las mujeres son las que trabajan y tienen que mantener y llevar el hogar, porque ya no puede confiarse en que su pareja va a darle el sustento. Así Dios lo ha permitido. Y hoy en día pues Dios permitió todas estas cosas, dio libertad. Sin embargo, Dios siempre dice que la mujer siempre estará apoyándose del varón, porque el varón es más fuerte en muchos sentidos. Entonces se apoya, y por eso le dice que en Efesios, cuando habla de las casadas, pero dentro de la iglesia, creyentes, no estamos hablando de la gente del mundo de afuera, sino de la gente de la iglesia. Por eso ya el apóstol habla, dice, y las casadas estén sujetas a sus esposos. Sujetas no es esclavas, no son esclavas, no es una esclavitud, sino que se apoye en él. Cuando la mujer está triste, cuando hay un problema en el hogar, ¿quién llora? ¿La mujer o el hombre? La mujer es la que llora. Entonces él la va a consolar. Él le va a decir, no llores, no sufras, vamos a seguir adelante, vamos a luchar. Vamos a mirar a ver qué se hace, pero esta situación tiene que mejorar. Pero él no se pone a llorar, en cambio ella sí llora. Entonces la mujer es débil en esos aspectos. Por eso dice, la mujer sujétese al marido. Para una orientación, un consejo, ponerse de acuerdo para un negocio, compra, venta, de lo que sea, tomar decisiones. Siempre el hombre es como el más fuerte, como el que tiene las palabras adecuadas, como el que lleva, ¿no? Habrá excepciones, pero siempre será el hombre. Entonces ahí se cumple la palabra de Dios. Lo que Dios dijo desde el principio, ni en los seres y la humanidad y la moda y la tecnología y la ciencia, jamás podrá cambiar. Jamás podrán cambiar lo que Dios instaló, lo que Dios hizo. Entonces, en el Evangelio, pues las mujeres también están trabajando y sirviéndole a Dios con los dones espirituales. Pero el hombre siempre será el fuerte. Al hombre será al que la mujer se siente más protegida con el varón, con una compañía. La gente dice, no, es que es mi compañía, voy a consultar, voy a ver qué opina. Así yo tome las decisiones, pero él qué opinará, qué me orientará, qué me aconsejará. Entonces, por naturaleza, la mujer es más débil que el hombre. Entonces ahí se cumple cuando dice que la mujer es como un
vaso frágil. Y como el hombre es fuerte, entonces le recomendaba a los esposos, a los hogares, a los maridos, que no fueran a sobrepasarse en el trato o en el maltrato hacia la mujer, porque ya Dios está dando la enseñanza de que la mujer, pues, como más débil en cierta manera en fuerza y en muchas cosas, entonces no podía irse a enfrentar o a nivelar o a igualar, o Dios ir a cambiar lo que Él instaló desde el principio, lo que Él dictaminó. Entonces es eso. Pero nosotros, si nosotros como pueblo del Señor, la iglesia del Señor está formada por hombres y mujeres, y simbólicamente este pueblo de hombres y mujeres es una mujer, es la iglesia, es la esposa del Cordero, es la esposa del Señor Jesús. Entonces dice que así que la esposa tiene que ir apoyada. Entonces nosotros como iglesia nos apoyamos en el Señor Jesucristo. Qué hermoso es sentir que Él nos va a consolar, Él va a enjugar nuestras lágrimas, Él nos va a hablar palabras de consuelo, nos va a hacer promesas, nos va a ayudar, ¿no? Porque nosotros, hombres y mujeres, somos, para allá vamos, para ser la esposa del Cordero allá en la celebración de las bodas. Y que Dios pues permita esa bendición para nosotros también, ¿no? Que estamos aspirando a ser la esposa del Cordero. Entonces, hermanos, por eso Dios en el matrimonio lo instaló como un símbolo de lo que será Cristo con su iglesia. Entonces dice que como Cristo ama a su iglesia y su iglesia vive apoyada y sujeta a Cristo Jesús. Entonces no es esclavitud, ni es para que el hombre vaya a limpiar el piso con la mujer ahí limpiando el piso con ella, arrastrándola por el piso. Eso no significa sujeción o estar sujeta. Entonces la gente ha tergiversado y malinterpretado la terminología que Dios ha querido enseñar en el comportamiento y en el trato del hombre con la mujer y viceversa. Pero bueno, nosotros estamos aprendiendo a vivir en el Señor, a vivir rectamente y hacer las cosas bien. Pregunta allá, sí, el hermano, por favor, allá, hermano. Buenas noches, hermana María Luisa, Dios la bendiga. Es un honor, un regocijo estar delante de su presencia, promesa de Dios cumplida, que iba a estar delante de su ministerio, haciendo una pregunta. Mi pregunta es, hermana, en Génesis capítulo número 21, del versículo 15 al 19. Sí, hermano, puede leer, puede leer. Primeramente, hablo un poco de Sara, que Sara desechó a su sierva Agar, porque su hijo Ismael se burló de Isaac, y Sara le reclamó a Abraham que echara a su sierva, y el Señor respaldó la palabra de Sara, y entonces Abraham la preparó para que fuera al desierto con odres, con un vaso, con odres, con agua, con todas las provisiones para que se fuera. Y en el versículo 15 dice: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia a un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, haz al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande, una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno del odre de agua y dio de beber al muchacho. Hermana María Luisa, mi pregunta es sobre el versículo 19, cuando dice: y Dios le abrió los ojos. Ese sentido, si eso tiene que ver con hoy en día, cuando a veces nos faltan ojos espirituales, cuando a veces nos vemos, estamos ciegos,
A veces también nos enseñó también ayer en Vallecas que tengamos un oído espiritual, cómo alcanzar esa capacidad de tener ojos espirituales y de tener un oído espiritual, y si esa fuente de agua representa al Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanas, Dios la bendiga. El agua representa bendición de Dios, pero ahí no estaba haciendo ninguna representación simbólica, sino fue algo literal, algo real, que ella estaba en el desierto con su hijo y se estaban muriendo de sed, de hambre también, y Dios le hizo un milagro y abrió una fuente para que ellos bebieran. Cuando dice que le dijo a él que abriera los ojos, es simplemente que vio que había una fuente de agua, pero es un decir, es un término, es una terminología de decir que le abrió los ojos, es para que viera el milagro, como cuando el Señor puede decirnos a nosotros: te voy a abrir los ojos para que veas mi grandeza, mis maravillas, para que veas mi poder y para que veas lo que yo hago. Entonces uno ya empieza a reconocer, a apreciar y a valorar la obra del Señor. Y digo, Dios abrió mis ojos. Abrió mis ojos porque ahora sí estoy viendo la grandeza del Señor. Veo que Dios se manifiesta. Veo que hay que obedecer a Dios. Entonces es eso, es lo que hizo aquí. Aquí no hay ninguna simbología en eso, sino simplemente fue un milagro que Dios le hizo ahí a la mujer porque estaban en el desierto. Es eso. Y cuando le dice que le abrió los ojos, es simplemente que hizo el milagro el Señor, y él entonces vio la fuente y bebieron del agua para que siguieran con vida. Bien, seguimos adelante. Son dos preguntas que tengo para hacerle acerca del amor, y en ellas se desenvuelve mi vida por completo. Tengo para decirle que yo soy cantante de rancheras y he cantado incluso hasta ante 30,000 personas. La primera pregunta desenvuelve porque es que yo quiero trabajarle al Señor, y entonces alguien me dijo: debes escoger el amor por tu profesión o el amor por Dios. Y yo en un momento... ¿Que le dijeron qué? Que debía escoger o el amor por mi profesión o el amor por Dios, que porque no me veía yo bajándome de un púlpito, porque yo ¿amor quiero trabajar. o vocación? Bueno, sí, hermano, sí. Entonces yo no sé usted qué me aconseja para mi carrera artística, porque yo quiero trabajarle a Dios. Eso ya es el Señor el que le va a decir a usted. El Señor es el que le va a enseñar directamente. Nosotros, yo no me atrevo a decirle nada, decirle que deje esto, deje aquello, no. Es Dios el único que conoce su corazón, el que sabe, digamos, su manera, sus criterios, su manera de pensar, de entender, de comprender. Y es Dios el único que le puede a usted enseñar y decir qué debe hacer. No se preocupe por eso. Sea sincero con Dios, siga orando y pidiéndole a Dios que Él es el que le va a definir todo. Hermana María Luisa, y hace 20 años el Señor me dijo en profecía, y también quisiera, por favor, por la experiencia mía, que le enseñe a la juventud, porque yo con 17 años el Señor me dijo que no era momento de buscar mujer, que me preparara, que estudiara, y le desobedecí. El Señor me dijo en profecía que le había desobedecido y que iba a pagar con lágrimas en mis ojos. Han pasado 20 años y sigo llorando. La desobediencia a Dios, mi vida sentimental es un desastre, y quisiera pues que usted me explicara un poco. Bueno, pues ya llegará el momento en que todas las cosas mejorarán. No hay que ser pesimistas y hay que seguir adelante, seguir en la lucha y pedirle a Dios ya que los errores que se hicieron o las desobediencias, todo ya pasó. Hay que pagarla y es mejor en esta vida pagar todas nuestras desobediencias, que lo paguemos en esta vida y no ya después de la muerte, porque ahí sí ya no hay nada que hacer. Es mejor que el Señor aquí nos dé látigo y nos cobre todo lo que malo que hagamos. Está bien, pero eso sí, Señor, te amo y te seguiré, Señor. Y eso que me pasó me sirve de lección. Es una lección que no volverá a acontecer. Así que todas las cosas que suceden en la vida, todo a veces es para bien, porque se adquiere experiencia, conocimiento, y ya uno entonces está madura también, viene un poco de madurez y de comprensión, y los cambios al futuro ya van a ser mejores. Bueno, pues entonces no nos lamentemos, no se lamente por lo que pasó, más bien ahora siga adelante el camino del Señor y Dios se encargará de dirigirle su vida. Sí.
Seguimos. Sí, hermano, sí. Buenas tardes, hermana, que le Dios le bendiga. Es un honor tenerla aquí presente. Estoy muy contenta porque el Señor a través de la profecía me dijo que iba a estar aquí haciéndote una pregunta. Tengo 2 preguntas personal. La primera, quería saber cómo podríamos hacer para las personas que creen en esta iglesia, que todavía no están mucho en esta iglesia, pero cómo hablarle a esas personas para que vean el poder de Dios, para que sigan aquí en la iglesia, y diciendo que sigan a la iglesia, y que muchas veces pues no saben todavía el poder de Dios, y me gustaría que me aclarara sobre cómo ayudar a las personas para que vinieran a la iglesia. Bueno, ya se le presentará la oportunidad. Dios siempre, cuando quiere traer a la gente, le da oportunidades para que la persona pueda venir. Entonces ya Dios le va a dar la oportunidad a ustedes de estar cerca de estas personas. Estas personas le van a contar algún problema, alguna dificultad, alguna tristeza, y le dice: me siento mal, me siento triste, me pasa esto, aquello. Entonces usted aprovecha esa oportunidad y le dice: y lo invito a mi iglesia, le invito para que allá en mi iglesia Dios habla. Allá en mi iglesia Dios habla, y Dios le hace una promesa, y le hace milagros. Bueno, si la persona está enferma, dice: allá en mi iglesia Dios hace muchos milagros, y hay mucha gente que se ha sanado. Si usted quiere, vaya a mi iglesia. Entonces le invita. Así es, esa es la única forma. Cuando usted vea esa oportunidad, que la gente se lamenta o le habla a usted de algo que necesita, que está sufriendo, que no sabe qué hacer, aprovecha la oportunidad y dice: vaya a la iglesia, que ya Dios habla y le puede guiar y le puede orientar. Es eso. Cuando ya están en la iglesia, pero no están mucho, y dices: pero tú sabes que el Señor se manifiesta, y le dices: ven a la iglesia más constante. ¿Cómo le puedes decir a esa persona que está en la iglesia pero que no va mucho? ¿Cómo la ayudas? Bueno, eso sí sucede, que la gente viene, unos se quedan, otros no se quedan, otros no vuelven, pero usted cumplió con su deber de hablarles de Dios. Si ya ellos le vuelven a insistir, usted vuelve y les dice: vaya a la iglesia, busque tiempo, saque el tiempo, sea más constante, y verá que pues Dios lo bendecirá. Eso es lo único. Por lo demás, ya no se puede hacer más. Es Dios quien hace ya la obra en cada persona. Tenía otra pregunta sobre las promesas de Dios. Cuando te promete una cosa el Señor, y tú sabes que tú crees en Dios y estás conforme de lo que te ha dicho, pero pasan cosas que a veces te duda de no la promesa del Señor, sino la situación, que dices muchas veces cuando la promesa la ves un poco difícil que se cumple por la situación que estás viviendo. ¿Cómo hacer para mantener la fe en Dios? ¿Cómo mantener la promesa? ¿Cómo seguir? Constancia, seguir. Por eso en la profecía el Espíritu Santo le dice a la persona: siga adelante. Todas las veces le está diciendo lo mismo, porque Dios sabe que nosotros como humanos tenemos esa debilidad de desmayar, como que la fe se acaba, como que la confianza, como que todo se agota. Y por eso el Señor está diciéndonos: siga, sea valiente, siga, cree, confía. Dios siempre nos está diciendo eso. Nosotros también a las personas le decimos lo mismo: siga adelante, confíe. Si soy yo, entonces voy a confiar en el Señor, voy a orar para que Dios me ayude, porque siento desfallecer, siento desánimo, siento tristeza. Voy a orar y le voy a pedir a Dios que me ayude. Es eso lo que hay que hacer, pero la lucha tiene que continuar. Gracias, hermana, que Bien. Dios la bendiga, y que le damos saludos desde Granada. Gracias. Seguimos, sí, hermano. Buenas tardes, hermana María Luisa, que Dios la bendiga. Con su permiso, hermana, le hago la siguiente pregunta, y es, hermana, decirle que cómo nosotros podríamos alcanzar como la capacidad, hermana, de vivir el Evangelio de una forma diferente, como la capacidad de pensar diferente, como de despertar y ver, hermana, que estamos viviendo. A veces uno lee el profeta Isaías y ve las promesas para la iglesia,
y como que a veces uno se queda meditando, hermana, y esas promesas hoy nosotros las estamos viviendo, y usted a través de los estudios bíblicos nos lo transmite, hermana, meditando como en las promesas tan grandes, como si usted viviera de esas promesas. Y son muy bonitas las promesas que Dios nos hace en nuestra vida, hermana, pero usted vive como que esas promesas que son más grandes. Nosotros, hermana, ¿cómo pudiéramos de pronto alcanzar como un poquito esa capacidad para que la cotidianidad de la vida no nos absorba, o los distractores de la vida, hermana? Muchas gracias y que Dios la bendiga. Para que el mundo no nos absorba, como dice usted, nosotros tenemos es que amar a Dios, valorar lo de Dios. Y amar a Dios y valorarle es leer la Biblia, tener como ese deseo constante de leer la Biblia para investigar qué dice Dios, cómo se porta Dios, cómo se portó Dios con la gente, qué hizo estos personajes, qué hicieron, qué dejaron de hacer, cómo Dios se enojó con ellos, ¿por qué? ¿Por qué Dios bendijo a esta familia o a este ser? Nosotros siempre debemos formarnos en nuestro ser un interés de leer la Biblia para conocer más de Dios. Y eso lo hacemos con el anhelo y el deseo de agradar a Dios, saber sus caminos, conocer a Él, conocerle. Y cuando nosotros hacemos eso, pues Dios nos ayuda. Y así de esa manera, pues bien, es la constancia, viene en nosotros una constancia en ser firmes, en seguir adelante, en no desmayar, sino seguir. Porque estoy amando a Dios y yo quiero agradarle, entonces tengo que leer la Biblia, a ver qué aprendo, qué entiendo, qué hay, qué me dice la Biblia. Que ore, que siga, que obedezca, que ame, que sea sincero en su corazón. Entonces yo tengo que procurar ser esto para poder lograr que la mano de Dios esté conmigo, para lograr que Dios esté contento con lo que yo me estoy esforzando en mi diario vivir. Porque es eso, amar a Dios y tratar de agradarle. Yo no sé por qué a veces la gente se va para el mundo, la gente deja de venir a la iglesia, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de buscar lo de Dios y se va al mundo a vivir su mundo. ¿Por qué si allá ese mundo no le da la paz ni la felicidad? Si nosotros amamos a Dios, podemos disfrutar de lo de Dios, agradarle, y aparte de eso, podemos disfrutar también el mundo, porque Dios nos enseña cómo disfrutar el mundo de una forma moderada y correcta. Y no le vamos a envidiar nada a nadie, porque Dios nos da que disfrutemos muchas cosas, pero porque Dios ve que en nuestro corazón primero está Dios y después todo lo demás. Hay que seguir con esa lucha y hay que amar al Señor, porque si uno no ama al Señor, pues todo es perdido lo que hagamos. Y Dios nos ayuda. Cuando amamos al Señor, Dios nos ayuda también a seguir adelante, a madurar, a ser fuertes, valientes. Sí, hermano. Hermana, buenas tardes, que Dios la bendiga, es una alegría para nosotros que nos acompañe. Yo tenía dos preguntas, si usted me lo permite. Hace pocos días se nos enseñó sobre no ser prisioneros del diablo, sino prisioneros de Cristo. Y en unas citas bíblicas, en Efesios 3:1, ¿puedo leer, hermano? Sí, en Efesios 3:1. En Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros. También en Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Y mi pregunta se basa en Zacarías 9:12. Sí, Zacarías 9, verso 12. Sí, hermano. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, y hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Mi pregunta es, hermana,
qué significa volveos a la fortaleza o prisioneros de esperanza. ¿Zacarías qué? 9:12. Dice el 11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Hablándole a la iglesia, hablando de Cristo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Hablándole el Padre Celestial al Señor Jesús, que había sacado a los presos de la cisterna o los prisioneros del diablo, donde no había agua, y dice, volveos a la fortaleza, es decir, crean en el Evangelio de Cristo, conviértanse en iglesia, en edificio de Dios, que es la fortaleza, la ciudad de Dios. Volveos a la fortaleza o ciudad de Dios o iglesia, que es lo mismo, o prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Estos prisioneros eran del diablo, pero el Señor los saca cuando aparece el Señor Jesús a predicar el Evangelio. Entonces les dice, eran prisioneros del diablo, ahora vengan a la fortaleza, júntense y verá que ya no van a ser prisioneros del diablo sino de Cristo. Entonces aquí le está haciendo la invitación que volveos a la fortaleza, es la iglesia del Señor, que salgan de allí de sus prisiones, de su pecado, que crean y confíen en Cristo Jesús, y Él entonces ya dice que los restauraría y que la gente entonces ya deja de ser prisionera del diablo y entonces ya nos volvemos prisioneros del Señor. Pero mire qué prisioneros, llenos de felicidad y con todas las cosas, con la abundancia, con la felicidad, ¿no? Sí. Sí, hermano. La siguiente pregunta, hermana, es con la bendición que tenemos de que Dios le revela a usted todo, hermana, quisiera que nos enseñara. No es que Dios me revele todo. El Señor me hizo promesa que me iba a revelar doctrina y me enviaba que fuera por todos los lugares, por las iglesias a enseñar. Entonces, hermana, yo quisiera que nos enseñara, para edificación de todos, acerca del contentamiento. ¿Acerca del contentamiento? Sí, hermana, porque muchas veces el que tiene trabajo porque tiene mucho trabajo, el que no tiene porque no tiene, el que tiene esposa que porque la esposa. ¿Qué será contentamiento así en término figurado? Digamos, porque digamos una conformidad, ¿no? Una conformidad, pero ¿en qué? En las cosas materiales, en lo espiritual, en las promesas que Dios me hace, en lo que Dios me da, ¿no? Es eso. Entonces, pues sí, una conformidad, pero hay que mirar también cuál es la conformidad, porque yo no me puedo, si es en la parte espiritual, yo no puedo ser conforme con lo que soy yo tengo, porque yo deseo progresar y prosperar para el Señor, ¿no? Y servirle al Señor. Entonces habría que mirar el contexto del contentamiento. Habría que ver ese contexto, a ver sobre qué es que el apóstol Pablo se está refiriendo al contentamiento. Si es que se está refiriendo en las cosas físicas, materiales de la vida del hombre, que sea conforme y que no sea ambicioso, más bien, que no tenga ambiciones, sino que se conforme con lo que tiene, con lo que posee, y que espere las promesas de Dios. Si Dios le ha prometido que le va a dar más y que le va a bendecir, pues entonces Dios le dará más. Pero mientras tanto, sea conforme. Pero eso sí, contentamiento de yo quedarme quieta en lo espiritual, no, porque yo tengo que desear más de lo espiritual. Amén, hermana. Sí. Bueno, hermano, seguimos. Hermana, buenas noches, que Dios la bendiga. Hermana, es una alegría enorme poderla tener a usted aquí. Hermana, si usted me permite, con todo respeto, yo quisiera hacerle una pregunta, hermana, la cual se encuentra en Éxodo, capítulo número 26, versículo número 34, a partir del versículo número 33, disculpe, hermana. 26, 34. 33, hermana, disculpe. Sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermano. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hermana, usted en un estudio bíblico nos enseñaba que la ley de Moisés, al final la ley de Moisés fue santa, sino que solamente porque Dios utilizó la ley de Moisés como también asimismo después para que viniera el Evangelio.
Entonces, hermana, mi pregunta es, aquí cuando dice el lugar santo y el lugar santísimo, hermana, el lugar santo sería la ley de Moisés y el lugar santísimo sería ahora el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El lugar santo era el sitio donde podían los sacerdotes ministrar. El lugar santísimo era para tener comunión con Dios. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez cada año y hablaba con Dios. Ese es el lugar santísimo. Nadie podía entrar sino solo el sumo sacerdote. Hablaba con Dios. Entonces dice el Señor Jesús en Hebreos, en el Evangelio en Hebreos, habla el apóstol que el Señor Jesús hizo con la muerte en la cruz del Calvario, hizo que se rompiera simbólicamente ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y que se rompió ese velo y que por lo tanto toda la gente o todo el pueblo, los que creen y se conviertan al Señor, tienen la oportunidad de tener comunión con Dios. Porque en la antigüedad era solamente el sumo sacerdote una vez cada año que hablaba con Dios. Y ya él dice, él rompió el velo, el Señor Jesús, para que todos tengan comunión con Dios, todos tengamos comunión con el Señor, y dice que nosotros todos nos convertimos en templo de Dios, en edificio de Dios, y que Dios entra a vivir, a morar en nuestro corazón, que ese es el lugar santísimo, que Dios viva en nuestro corazón, ahí está el lugar santísimo, comunión con Dios. Sí, bueno. Buenas noches, hermanos. Unas dos últimas preguntas. Ahora, ¿qué dice? Hola, buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Hermana María Luisa, Dios me dijo que le iba a hacer una pregunta, pues no sabía cuál era y en última hora me dijo que debía preguntarle. Una persona que tiene el don de sanidad y trabaja con enfermos de diferentes enfermedades, esas personas no pueden asistir a la iglesia, o sea, en discapacitados físicos que no tienen quien los lleve y eso a la iglesia. En determinado momento la persona puede imponer manos a esa persona allí en el sitio o solamente se puede hacer en la iglesia. No, siempre es mejor que el predicador, el pastor, sea el que esté guiando a la congregación y el pastor sea quien ordene a alguien que vaya a orar por alguna persona. Es mejor el orden, porque si la gente comienza cada uno por sí mismo a hacer sus cosas, de pronto viene el diablo y los engaña y entonces ahí sí que la vida espiritual se destruye. Es mejor la disciplina y es mejor el orden, entonces que el pastor sea el que ordene a alguien, a un hermano o una hermana, que vaya a tal parte a orar o a imponerle manos por sanidad a alguien. Eso se puede dar en una emergencia, ¿no? En una emergencia que usted tenga el don de imposición de manos por sanidad y hay una emergencia en su casa o en algún sitio que sucedió, supongamos un accidente, alguna cosa, entonces usted se angustia y mientras que lleva a la persona al hospital o lo que sea, pues lógico, usted le impone manos y clama a Dios. Eso es normal y se puede hacer. Usted le impone manos, dice yo ni siquiera tengo la autorización para imponer manos, pero miren, le sucedió este accidente, entonces yo qué hago, imponerle manos y orar y clamarle al Señor y ya después ya lo lleva al hospital. Son emergencias, pero ya hacerlo como costumbre, como un hábito, es mejor que el pastor sea quien dirija a las personas y las autorice para hacer esta labor de la imposición de manos fuera de la iglesia. Bien, seguimos. Buenas tardes, hermana, que Dios le bendiga. Muchas gracias por visitarnos y doy gracias a Dios porque era promesa suya que le estaría haciendo esta pregunta. Hermana, quisiera hacer una pregunta de la Biblia y para ello quisiera leer en Romanos 8, 26, 27, si me permite. Romanos 8. Sí, 26, 27. Sí. Sí, hermano. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y hermana, me gustaría leer también en 1 de Corintios 14, 2 y 14. Primera de Corintios 2, 14. Primera de Corintios 14, versículos 2 y 14. Sí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y en el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hermana, mi pregunta es si nos podría explicar, por favor, cuándo intercede el Espíritu por nosotros, si intercede en cada oración o es parte de los misterios que el Espíritu habla cuando hablamos en lenguas. Y por otra parte, hermana, si nos pudiera hablar, por favor, un poco sobre el don de interpretación de lenguas, si hay muchos hermanos que tienen ese don en la iglesia y si cuando interpretan los misterios que Dios, el Espíritu habla a través de ellos, ¿es solo cuando ellos hablan en lenguas o también otros hermanos? Muchas gracias por su respuesta, hermana, y que Dios le bendiga. Cuando dice que Dios, que el Espíritu Santo intercede, dice que con palabras indecibles, que Él nos ayuda cuando nosotros estamos orando a Dios o alabando al Señor y el Espíritu Santo nos ayuda, pues yo pienso que si Él nos ayuda a clamarle a Dios lo que nosotros no sabemos ni somos capaces. Pero nuestra alma y nuestro corazón siente esa alegría y esa felicidad cuando estamos alabando o orando al Señor en lenguas, por ejemplo. Y así dice el apóstol, que el Espíritu Santo nos ayuda, pues yo creo que sí, nos ayuda mucho porque Él nos da alegría y felicidad cuando nos toma y cuando entonces empezamos a orar, se nos quita la pereza, el sueño, se quita todo. Y aquí en el verso donde la que la hermana lee sobre las lenguas, que dice que no hablar lenguas ante la congregación, sino pues en el idioma natural para que la gente entienda la doctrina, porque las lenguas no se pueden entender, ni la misma persona que habla las lenguas entiende qué es lo que está diciendo, a no ser que haya intérpretes. Algunas ocasiones he oído que hay hermanos que me cuentan que han interpretado las lenguas. Pero entonces esas lenguas que interpretan son como profecías y son como más bien palabras de alabanza a Dios. Cuando la persona habla en lenguas, esas lenguas o ese idioma son puras palabras de alabanza para Dios. Y cuando viene la interpretación, entonces es de alabanza para Dios lo que sale. Porque pues está ahí la profecía, que ahí sí ya la profecía es en el idioma natural que el Espíritu Santo da para que la persona le hable al otro. De la interpretación se ha oído, en algunas iglesias yo he escuchado que hermanos entienden lo que otro está hablando en lenguas o lo que la misma persona está hablando en lengua, lo entiende, pero repito, son alabanzas para Dios, no es profecías y mensajes para la gente. ¿Y del don de qué fue que usted me dijo? ¿Discernimiento fue? No. De interpretación. Si había relación entre... Bueno, a veces esas dos... yo pienso que es como más importante el don de la profecía que el don de interpretación de lenguas. Me parece más importante el de la profecía que la interpretación. También a veces cuando se está hablando lenguas, a veces salen palabras proféticas, palabras en el idioma natural. Y yo pienso que eso es como la interpretación de esas lenguas que se estaban hablando. Sí, pero bueno, la profecía dice que es tan importante porque sirve para la edificación de la vida espiritual de la gente. Bien, se terminó el hermano. Buenas noches, hermana. Llevaba 6 años esperando este momento, poderme dirigir a usted. Para mí me llena de alegría este momento, la verdad, y yo creo que usted ahora nos explicó el significado del amor, pero el testimonio perfecto del amor es usted, hermana. Vemos como en el libro de vivencias usted ha soportado muchas cosas por amor a Dios, por amor a su iglesia, y usted ha sembrado, hermana, con lágrimas,
creo yo, no sé. Y nosotros somos su ciega hermana y por eso le doy la gloria y la honra al Señor por tenerla a usted en nuestras vidas y poderme dirigir a usted. Tenía 2 preguntas, no sé si por el tiempo, pero pues... Sí, hermano. Una está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31. Sí, hermano, puede leer. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Quería saber, hermana, el significado de estas palabras sabiduría, justificación, santificación y redención, si hay alguna conexión entre ellas, y vemos que para qué es como una consecuencia, o sea, todo esto para que nos gloriemos en el Señor. El apóstol se está refiriendo a ellos mismos, que dice que Dios los escogió a ellos sin ser filósofos, sin ser personas letradas, eruditas, preparados intelectualmente, y dice que ellos eran unas personas tan humildes, sin estudios, sin preparación, y que Dios los escogió, y que escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Eso es lo que está hablando el apóstol. Entonces, por eso dice en el verso 29, dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, es decir, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces dice que Jesucristo es sabiduría, es justificación, es santificación y es redención. Esos son los términos que el Señor Jesús, Dios le dio, el Padre le dio al Señor Jesucristo, que es sabiduría, justificación porque es justo, santificación porque llegó a ser perfecto y redentor por salvar la gente. Es eso. Dice, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese únicamente en el Señor, que todo lo tiene, Él es completo, Él es perfecto y Él sí es el todo, en todos. Entonces los seres humanos no podemos gloriarnos unos con otros, sino en Cristo sí, porque Él es el dechado de la perfección. Bien, vamos a estar orando al Señor ahora sí, hermanos, porque ¿cuánto daría porque siguiéramos toda la noche? Pero eso es imposible, no se puede. Bueno, ahí los invito para ver los estudios bíblicos, y gracias al Señor porque qué hermoso es cuando se abre la Biblia para meditar en el Señor. Yo creo que en el mundo no habrá persona más feliz que yo cuando abro la Biblia y alguien me hace una pregunta de la Biblia. Me da una felicidad porque aprendo y porque digo, ¿qué será lo que ahí dice el Señor? ¿Qué vamos a aprender? Entonces, esto es muy lindo, leer la Biblia y meditar, analizar y pensar muchas cosas, eso es muy bonito. Yo les recomiendo, les pido que ustedes lean la Biblia y busquen al Señor de todo corazón, valoren lo que Dios hace por nosotros, valoren para que ustedes sean felices. Vamos a estar orando al Señor y darle gracias a nuestro Dios en esta noche, pero también voy a estar orando por los enfermos, por las personas enfermas. Escúchenme, enfermos y enfermas, los que tienen cáncer y otras enfermedades. Vamos a orar y ustedes pues levanten su mano al Señor o pongan su mano en el corazón, pídanle a Dios, y si hay personas que no lo pueden hacer, es su familiar, impóngale manos en el momento que estemos orando, para que luego ya no me pidan imposición de manos. Esta oración Dios la escucha, Dios nos está viendo, nos está escuchando. Dios sabe que es imposible imponerle manos a toda la gente,
Entonces Dios ha prometido que en la oración general que se hace, Él hará los milagros a los que Él quiera. Ojalá que usted sea un candidato para recibir el milagro del Señor. Entonces usted pídale al Señor, vamos a estar orando por diversas enfermedades y ustedes pídele al Señor en el momento, dígale: Señor, mira que estoy enfermo de diabetes, mira, Señor, que estoy enfermo de la columna, o estoy enfermo de la cabeza, o tengo un tumor, o tengo, bueno, lo que usted sienta, clámele al Señor, háblele, nómbrele a Dios, que Dios es poderoso, Dios le está escuchando, lo está viendo. No dudemos y no se sientan desanimados porque la hermana María Luisa no les puede imponer manos, no. Aquí vamos a estar orando todos y Dios está aquí con nosotros y nos va a escuchar. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, bendito Señor, bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre del Rey de la Gloria, poderoso Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra, la gloria. Tú eres digno de las alabanzas, eres digno de la honra y la gloria. Señor, nosotros no tenemos palabras para adorarte, no tenemos palabras para elogiarte, para alabarte, para glorificarte. Pero tú, mi Señor, nos darás ese vocabulario para expresarlo delante de ti, para pedirte a ti misericordia también, para que tú mires, Señor, las necesidades de cada hombre y cada mujer, cada niño, cada persona que estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Escucha, Señor, nuestro ruego, nuestra oración, nuestro clamor. Ven a nuestra vida, Señor, ven a nuestro corazón, ven a nuestro ser y liberta, Señor. Limpia, Señor, el corazón, limpia el alma, la conciencia, limpia a los seres y quita, Señor, las enfermedades, el cáncer, esta enfermedad de cáncer, estas enfermedades de la piel, estas enfermedades de la columna, de los huesos, de los ligamentos, de la sangre. Señor, diversas enfermedades. Te pido, mi Padre, que tú extiendas tu mano, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa y que tú seas sanando, haciendo milagros, mi Señor. Haz milagros y señales. Liberta, Señor, a los cautivos por el diablo. Liberta a aquellas personas que son prisioneras y cautivas de las enfermedades. Destruye, Señor, la obra maligna. Destruye, Señor, y quita toda maldición, todo poder del maligno contra los hermanos y las hermanas, contra las familias, los hogares, las parejas, los niños. Que tú extiendas tu mano poderosa y seas sanando a los niños, libertándolos, limpiando y guardando y protegiendo, mi Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a orar con fe. Ayúdanos a tener fe y confianza en ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a cumplir con nuestros deberes espirituales, mi Señor. A honrarte, a glorificarte y a alabarte. Ayúdanos a ensalzar tu nombre, ayúdanos a vivir la vida santa y recta, mi Señor. Danos palabras, Señor, para alabarte, para honrarte y glorificarte, Señor. Las alabanzas para ti, mi Dios y Rey. Las alabanzas para ti por tu misericordia, por tu amor, por tus promesas, por tu poder, por los milagros, mi Señor, por las vivencias que muchos están experimentando de los milagros que tú estás realizando en cada uno, mi Señor. Limpia, Señor, los corazones, limpia los vestidos, Señor, limpia la vida espiritual, prospera y da progreso a todos, mi Señor. Quita el dolor y la tristeza, la amargura, quita las confusiones, la pobreza, las necesidades materiales y espirituales. Quita, Señor, las carencias, suple, Señor, toda necesidad, toda carencia.
Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ten misericordia, Señor. Alarga tu mano, mi Señor, y bendice a cada uno y liberta y limpia y sana, porque tú eres poder y para ti no hay nada imposible y tu misericordia es para siempre. Tu poder es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, mi Señor. Tu amor, Señor, tus promesas fieles y verdaderas. Señor eterno, poderoso Señor, aviva, Señor, tu obra. Aviva, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Envía el poder del Espíritu Santo. Envía tu poder, Señor, y que tu Espíritu Santo sea visitando cada corazón, sea visitando cada vida. Que el Espíritu Santo descienda y que tú, Señor, bautices con el poder de tu Espíritu. Bautiza, Señor, bautiza con el poder de tu Espíritu Santo y da dones espirituales, mi Señor. Llena de tu poder espiritual, llena de los dones espirituales. Aviva tu obra, gracias, mi Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Poderoso Señor omnipotente, el Dios santo, el Dios justo, el Dios misericordioso y clemente. Gracias, aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Alabanzas a ti, aleluya, poderoso Rey, poderoso Señor. Gloria a ti, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Con el corazón, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo. Mi corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo. Con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria al Señor, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria a nuestro Dios. Las alabanzas para el Señor. Poderoso es el Señor. Muchas gracias y el Señor les bendiga, hermanos. Señor les bendiga. Gracias, gracias.